Bien, vamos a ver ahora el capítulo de prismas. ¿Está bien? Bien, vamos a definir qué es un prisma. Un prisma es aquel que va a tener dos caras paralelas y congruentes a la vez. Y las otras caras no. A esas caras paralelas y congruentes, que van a ser estas caras de aquí, la cara A, B, C, D, E y F, esas caras se les va a conocer como ¿qué? Como bases. Esas caras van a ser las bases. ¿De acuerdo? Estas caras son las bases. ¿De acuerdo? Y obviamente las caras que no son bases van a ser llamadas, como en este caso la cara A, D, F, D, esta cara, van a ser cara lateral. ¿De acuerdo? Entonces, un prisma está compuesto. Tiene sus dos bases que son paralelas, dos bases paralelas y sus caras laterales. ¿De acuerdo? Muy bien. Las bases, que son caras paralelas, además de ser paralelas, esas caras son congruentes. ¿Qué son congruentes? Que son similares. ¿De acuerdo? Entonces, este prisma se le va a llamar, como es un de base triangular, se le va a llamar prisma triangular. Si su base es un cuadrado, se le va a llamar prisma cuadrangular. ¿Vale? El nombre del prisma va a depender de la figura geométrica que representan sus bases. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué elementos tiene? Por ejemplo, este de aquí se le conoce como arista. Arista. ¿Pero qué arista? ¿De qué? ¿De qué cara es? De una cara lateral. Entonces se le va a llamar arista lateral. ¿Cuántas aristas laterales va a tener en este caso? Tiene 1, 2 y 3 aristas laterales. Estos puntos, el punto D, el punto F, el punto E, el punto A, B y C, se les conoce como vértice. Esos puntos son vértices. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es lo que es un prisma. Esos son sus elementos del prisma. Ahora, también nosotros nos van a decir un prisma recto y un prisma oblicuo. Un prisma recto es aquel cuyas caras laterales son perpendiculares a sus bases. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a ser 90 grados y 90 grados. 90 grados aquí y 90 grados aquí. 90 grados y 90 grados. ¿Por qué? Porque estas aristas laterales tienen que ser perpendicular a la base. ¿De acuerdo? A eso se le llama prisma recto. Si es perpendicular aquí, arriba también tiene que ser perpendicular. ¿De acuerdo? Eso sería un prisma recto. Profe, ¿y a qué se le llama un prisma oblicuo? Cuando las aristas laterales no son perpendiculares. Un ejemplo, mira, con un triángulo mismo. Yo voy a dibujar por aquí un triángulo. Y ahora el prisma ya no es recto, sino oblicuo. O sea que las aristas están inclinadas. Yo podría inclinarlo de esta manera, mira. De esta manera podría inclinar. Ahí está. Y formo el triángulo. Ahí está el triángulo. ¿De acuerdo? Ya no sería un prisma recto, sería un prisma oblicuo. Por ejemplo, en este caso sería un prisma oblicuo. Listo. ¿De acuerdo? Ahora mira, vamos a hacer el desarrollo de este prisma. Por ejemplo, si es como que tú tuvieras un cartón, ¿no? Un cartón y lo doblas así, en forma triangular. Lo que tú vas a hacer es agarrar una tijera y lo vas a cortar. Por ejemplo, vas a cortar aquí,
en BF. Vas a cortar esto. Vas a cortar. Al cortar, ¿vas a abrir o no? Vas a abrir. Si tú abres, vas a tener la parte que has abrido. Primero empieza por aquí. FB. Aquí está. FB. Sigue para este lado. DA. Aquí está. DA. ¿Quién sigue? EC. Avanzas, ¿no? EC, la otra cara. EC. Y esta otra cara, ¿quién es? FB. Repite, ¿no? Sería el mismo FB lo que has cortado. FB. O sea, si yo te pido a ti calcular el área lateral, porque lo que tú vas a calcular es el área lateral, esto para ti es una figura conocida, ¿no? Es un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo. ¿Y cómo se calcula el área de un rectángulo? Profesor, el área de rectángulo se calcula base por altura. Entonces, para que tú calcules el área lateral, aquí vamos a poner área lateral. Lo vamos a deducir, mira. Tú necesitas saber cuánto vale este valor. Vamos a llamar este valor A. Este valor B. Y este valor C. La suma de todo esto sería todo este valor multiplicado por la altura, ¿no? La altura le vamos a llamar H. H vamos a llamar. Entonces, el área de esto sería así o no. El área. El área sería así. La base, ¿cuánto es la base? A más B más C. A más B más C. Ahí está. ¿Multiplicado por quién? Por la altura H. Ahí está. Pero ¿qué cosa es el A, B y C? El A vale AB. AB, esto vale A. El AC vale B. AC, aquí está. Y el CB vale C. Esto vale C. Esto no sería el perímetro de la base del triángulo. Es por eso que cuando te piden el área lateral, aquí vamos a colocar así. Área lateral con una L. Se calcula así. Perímetro de la base se coloca. Perímetro de la base. ¿Multiplicado por qué? Por la altura, que en este caso es H. Multiplicado por la altura. Ahí está. Así es como tú calculas el área lateral. Y si te piden a ti calcular el área total sería el área lateral más el área de la base. En este caso sería como el área de la base es la misma, es lo mismo. Aquí vamos a colocar área de la base. Aquí vamos a colocar área de la base, que sería lo mismo, así. Área de la base y área de la base por aquí. Que tiene el mismo valor porque estos triángulos son congruentes, son iguales. Entonces, el área total, vamos a colocar aquí, área total es igual. El área lateral más 2 veces el área de la base. ¿Por qué 2 veces, profesor? Porque es la misma base. Esta área de la base más esta área de la base serían 2 veces el área de la base. ¿Y cómo calculamos el volumen? Pues el volumen lo vamos a calcular de esta manera. El volumen va a ser área de la base, ojo, multiplicado por la altura H. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos definido qué es un prisma. Prisma recto, prisma oblicuo, el desarrollo de un prisma y ¿qué nos interesa a nosotros? ¿Qué tienes que aprender? Cómo calcular el área lateral de un prisma, el área total y el volumen de un prisma. ¿De acuerdo? Bien. Con eso
Sería suficiente para saber lo que es teoría de prisma.